¿Realmente se acaba el mundo cuando renuncia un jefe de agencia? La operación de una instrumentalidad del gobierno depende tantísimo de quien la dirige. Todo eso lo discutimos hoy en el Cuadre. Bienvenido al Cuadra, este es su episodio número 42, agradecido por todo el apoyo con este proyecto, y hoy tenemos dos temas bien interesantes. El primero, hacer una reflexión ya con un poco de más datos e información sobre los acontecimientos ocurridos con el Departamento de Desarrollo Económico, la renuncia de su secretario de la agencia, el licenciado Sebastián Negrón Richard, y todo lo que se ha escuchado en los medios sobre esta renuncia, que fue un tanto explosiva, dado la forma y manera de la renuncia, el contenido de la carta de renuncia y todo lo que se ha estado discutiendo en la palestra pública. Y de igual manera queremos discutir en el segundo segmento qué rayos es lo que está pasando con el Departamento de Educación y por qué en Puerto Rico no hay necesariamente una crisis financiera a nivel de gobierno, sino más bien una crisis de establecer prioridades y tomar decisiones a base de unas prioridades programáticas. Quiero comenzar con el primer tema, un tema que me siento bastante empatía por el Departamento de Desarrollo Económico, porque reflexionando, yo viví acontecimientos similares en el Departamento de Hacienda con la explosiva renuncia de la secretaria de Hacienda en aquel momento en el 2019, la secretaria Teresita Fuentes, y posteriormente el nombramiento de quien era secretario de la Gobernación en aquel entonces, el secretario Raúl Maldonado Gautier, su reincorporación como secretario de Hacienda y su despido de antesala y de aperitivo a lo que eventualmente fue el verano del 2019 y la salida del gobernador Ricardo Rosselló. Ahí les tengo que decir que yo estaba en primera fila viendo todos esos acontecimientos y fungí como secretario interino luego de la renuncia de Teresita Fuentes, y luego me tocó el turno al bate como secretario de Hacienda posterior a la renuncia de Raúl Maldonado. Entonces, ciertamente yo pudiera entrar en esta dinámica de decirle a la gente que el mundo se va a acabar, que la agencia va a colapsar ante eventos como la renuncia del licenciado Sebastián Negrón. Pero yo creo que los datos pues, apuntan hacia otra dirección, aunque no podemos necesariamente menospreciar lo que son renuncias que de alguna manera u otra enmarcan y son eventos definitorios de la administración de un gobernador. Yo creo que pudiésemos hablar, particularmente en la administración de Rosselló y en la administración de la gobernadora Wanda Vázquez, eventos de renuncias o de despidos de secretarios que de alguna manera definieron y afectaron la continuidad o la aspiración de continuidad de esos gobiernos. Como les mencioné, la renuncia de Teresita Fuentes al Departamento de Hacienda con una carta también bastante explicativa al señor gobernador Rosselló, pues yo creo que fueron de esos momentos que de alguna manera u otra enmarcaron el destino final de la administración Rosselló, que ni siquiera el gobernador tuvo la oportunidad de poder culminar el cuatrenio. Tuvo que renunciar antes de que llegara ese final del cuatrenio, a través, ¿verdad?, de lo que fue los acontecimientos del verano 2019 y exponerse eventualmente a casi un proceso de residenciamiento que todo luce que en gran medida fue lo que empujó al gobernador Rosselló a dimitir de su cargo. Esa renuncia enmarcó muchísimo al Departamento de Hacienda. Recuerdo tiempos bien complejos
en el departamento el regreso de Raúl Maldonado, quien lo promueven siendo secretario de Hacienda, lo promueven a secretario de la Gobernación, nombran a la secretaria Fuentes como secretaria de Hacienda. Teresita renuncia al Departamento de Hacienda y regresa Raúl Maldonado al Departamento de Hacienda por unos meses más hasta que lo despiden del cargo el 24 de junio del 2019. Lo recuerdo porque ese día me nombraron a mí en la tarde. Yo recuerdo llegar al Departamento de Hacienda pensando que iba a ser un día más en el departamento y de repente despiden al secretario. Acabo siendo yo secretario de Hacienda, comienza el tiroteo entre la familia Maldonado y el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, y el resto ya ustedes saben la historia. Y hay bastante contenido en el internet para aquellos que se quieran familiarizar con ese evento que marcó la administración pública de cara al futuro. Así que las agencias han sufrido de tiempo en tiempo este tipo de renuncia y ciertamente tengo mucha empatía también por el señor Lefranc Fortuño, a quien nombraron básicamente como secretario interino, en el sentido en que ha sido objeto de críticas por su perfil, los años de experiencia que lleva en la administración pública, pues me ponen a pensar un poco y a recordar el chorro de burlas de las cuales yo fui también objeto cuando el gobernador Rosselló me dejó de interino. Las duras críticas en las redes sociales fueron implacables en aquel entonces y también en los diversos medios de comunicación. ¿Quién diría, verdad?, que después de esas críticas, pues el desarrollo de mi tiempo en Hacienda, pues culminó siendo uno de bastantes años, siendo uno de los secretarios que más tiempo estuvo en el cargo, que trabajó para 3 gobernadores, que tuve la oportunidad de emitir 5 estados financieros de gobierno central, más de 350 estados financieros de las unidades componentes del gobierno de Puerto Rico, recaudos récords en aquel entonces, así que fue una jornada bonita en el departamento de Hacienda. Si nos hubiésemos dejado llevar por las críticas y las burlas en aquel entonces, pues hubiese sido impensable haber estado todo ese tiempo y haber trabajado para 3 gobernadores. Así que no me gusta definir ni prejuzgar a las personas. Sí tengo que decir que el proceso de asumir las riendas de una agencia que está en una crisis administrativa por la renuncia de su líder operacional, pues ciertamente es un reto. Para mí lo fue. Desde asegurarte que tus sistemas de información y tus sistemas computadorizados no sean objetos de ataque, las vulnerabilidades de tu sistema, tener las conversaciones para determinar cuáles son los roles de esos contratistas que fueron contratados, tener un mejor entendimiento de la operación, vender un poco de estabilidad al resto del equipo que queda en la agencia. El Departamento de Desarrollo Económico tal vez no es tan grande como el Departamento de Hacienda, pero es una agencia que tiene 40 y pico de millones, cerca de 42 millones de presupuesto, tiene cerca de 500 empleados, maneja temas muy importantes para el pueblo de Puerto Rico, como son la gerencia de permisos, la oficina de incentivos contributivos, en fin, no es poca cosa. Y ciertamente el ex secretario, el licenciado Sebastián Negrón, pues había tenido un desempeño plausible a nivel mediático y tenía una buena percepción y ciertamente una baja importante para la gobernadora y ese tipo de renuncia que básicamente corre despavorido de la agencia, haciendo su renuncia de manera casi inmediata, diciendo llego hasta el mediodía y de aquí me voy, pues denota un poco ese ambiente de desconfianza, probablemente de lado a lado. Uno tendría que especular, pero evidentemente había una falta de confianza mutua entre el secretario y quienes lo supervisaban desde la fortaleza. Es lamentable. Ciertamente los secretarios deben tener una independencia de criterio, pero esa independencia de criterio, a mi juicio, uno pudiera argumentar que desde el comienzo del cuatrenio pues quedó vulnerada cuando la administración ha determinado que no tan solo va a tener
un decir en a quién nombra como jefe de agencia, sino también a quién nombran debajo. Y eso es una línea bien difícil de bailar, porque para tener un ambiente de camaradería en una agencia es importante que los subalternos del secretario o secretaria entiendan que, si bien es cierto que debemos responder a la política pública del funcionario electo, que en este caso es la gobernadora Jennifer González, en mi caso pues fue el gobernador Pierluisi, Wanda Vázquez y Ricardo Rosselló, estos subalternos, estos secretarios auxiliares, estos directores de divisiones, deben entender que también son sujetos a la confianza de ese ente nominador, que es el jefe de agencia. Y vemos una controversia entre el secretario auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos, el licenciado Norberto Almodóvar, si mi memoria no falla, teniendo una desconfianza y preguntándole al Departamento de Justicia en qué medida él le responde al secretario del Departamento de Desarrollo Económico. Eso genera mucho escepticismo en ese ambiente de trabajo en el Departamento de Desarrollo Económico. En mi caso, yo fui secretario auxiliar también, en este caso del Departamento de Hacienda, y yo no me veo un mundo cuestionando la autoridad de un secretario de supervisarme. Y trabajé para 2 secretarios, que a su vez nombraron subsecretarios que tenían una injerencia de supervisión directa sobre mí y la secretaria auxiliar, en este caso de Rentas Internas y Política Contributiva. Yo no veo eso saludable, que estemos cuestionando si un secretario manda, no, pues el que nombra, pues claro, dentro de la perspectiva operacional y la política pública de cómo se corre la agencia, debe parar la guagua con el secretario, que es el principal responsable ante el secretario de la Gobernación y la gobernadora. Entonces ese ambiente de brincar la cuica evidentemente vulnera esa camaradería que debe haber entre equipos de trabajo, y eso se vio desde el principio cuando la gobernadora anuncia con bombos y platillos que está nombrando ella directamente al secretario auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos. Pues claramente, ¿qué va a ocurrir? Pues una brincadera de cuica, y eso es lo peor que puede ocurrir en un ambiente de administración pública, particularmente a la hora de correr una agencia. Y a la gobernadora le costó caro, porque sí, a pesar de que yo opino que la renuncia de un jefe de agencia no necesariamente trastoca de una manera de crisis, de decir, esto colapsó la operación de una agencia, también tengo que decir que marca muchísimo, porque en cierta medida cuestiona tu capacidad como gobernador de poder gerenciar y poder seleccionar miembros que le den la estabilidad a las operaciones gubernamentales a nivel de rama ejecutiva. Eso quedó bastante claro. Podemos cuestionarnos si se erró o no a la hora de seleccionar esos miembros del equipo para que formaran un equipo entre ellos. Y pienso que no tan solo, ¿verdad?, el carácter de las personas seleccionadas, sino también en la situación en que los ponen. ¿A quién respondía ese secretario auxiliar? Él le pide una opinión al Departamento de Justicia, básicamente cuestionando. Eso crea issues. Cuando vino el verano 2019, recuerdo que en cierta medida, pues, los recaudos, ¿verdad?, pero esto fue el derrocamiento de un gobierno, pues como que comenzaron a pistonear un poco, y el resultado final yo creo que jamás lo vamos a entender y comprender, porque se matiza meses más tarde con la pandemia, y ahí la economía de Puerto Rico pues colapsó, como colapsó la economía mundial, y es difícil uno poder bifurcar el efecto adverso en los recaudos y en la actividad económica de la renuncia del gobernador Rosselló. Sin embargo, a nivel de agencia, la renuncia de Raúl Maldonado y de Teresita Fuentes no necesariamente afectó significativamente cuál iba a ser el resultado financiero del gobierno de Puerto Rico. Se obtuvieron los resultados que se esperaban, y a pesar de que fue un trabajo muy duro para quienes asumimos las riendas, pues no necesariamente logró colapsar esa operación del departamento. Mi recomendación al que llegue como secretario de Desarrollo Económico, que ojalá la gobernadora pues pueda hacer un nombramiento acertado,
es que tengan la apertura de confiar, pero de verificar. Confiar en quienes quedan ahí en el Departamento de Desarrollo Económico, pero de igual manera verificar. En mi caso, pues yo fui objeto de un sinnúmero, o la agencia fue objeto de un sinnúmero de investigaciones. Luego de la renuncia de Raúl Maldonado y de Teresita Fuentes, yo tuve que declarar ante un sinnúmero de agencias fiscalizadoras. Ustedes las pueden nombrar y ahí fui citado. Básicamente a preguntarme qué fue lo que ocurrió con todo esto, con el verano 2019. Yo testifico ante el Departamento de Justicia, ante el FEI, ante la Oficina del Inspector General, ante Ética Gubernamental, en fin, el FBI. Este nombre, faltó la CIA. Y es un proceso bien duro para uno, para la familia de uno. Pueden ser distracciones que acarrean la máxima concentración y un compromiso genuino y ser estoico de no permitir que todo este ruido de afuera te desconcentre de lo que deben ser los resultados puntuales, que en mi caso era llevar a Suri a feliz término y lograr los objetivos financieros del gobierno de Puerto Rico. Así que le deseo el mayor de los éxitos a quien nombre la gobernadora como secretario del Departamento de Desarrollo Económico. Si bien es cierto que yo no canto de que esto va a ser una crisis que va a colapsar el Departamento de Desarrollo Económico, yo creo que el departamento es mucho más grande que sus secretarios. Por otra parte, creo que marcan la administración y que hay ejemplos claros de rutas que han cogido gobiernos luego de renuncias de esa naturaleza, tanto con Ricardo Rosselló y Wanda Vázquez. Yo creo que se ven ejemplos puntuales. La secretaria de Justicia, Denis Longo, esa renuncia inmediata, de alguna manera u otra, afectaron la estabilidad de esos gobiernos bajo esos gobernadores. Ahora, les voy a pedir que se pongan cómodos, busquen su refrigerio, porque vamos a entrar, claro está, en algunos números del Departamento de Educación y esta situación lamentable que se está viendo con nuestros niños de educación especial, el envolvimiento de la Junta de Supervisión Fiscal y también la responsabilidad que tiene la Junta en todo este proceso que delimita el deterioro de la administración pública en Puerto Rico, la falta de procesos en esa agencia para poder implementar los servicios que requieren nuestros niños y sobre todo esta falta de prioridad. Esa falta de prioridad que estamos viendo al más alto nivel con los temas más sensitivos, como lo debería ser los servicios que les damos a nuestros niños con educación especial. Así que venimos a una pausa y regresamos en breve. Bienvenido al cuadro, este es su segundo segmento. Queremos hablar un poco de todo lo acontecido en el Departamento de Educación en los pasados meses, particularmente con nuestros programas de educación especial. Ustedes escuchan de tiempo en tiempo a los gobernadores ensalzar sus presupuestos. Es parte de la propaganda. Ellos también tienen una responsabilidad de comunicar los desarrollos de
de su gobierno y como les he explicado anteriormente, para mí la determinación de política pública más importante que hace un gobernador o gobernadora es la determinación de su presupuesto, porque ahí tú delimitas cuál es el tamaño del gobierno. Tú influyes en cuál va a ser el futuro de ese gobierno, porque determinas cuánto te vas a endeudar o cuánta deuda va a cubrir, cuánta solvencia le va a dar a ese gobierno, va a influir en el futuro, incluso 4 años posteriores a tu mandato, qué servicios a la ciudadanía le va a dar, qué servicios no va a dar, cuánto va a reglamentar y regular de la conducta privada y de nuestros ciudadanos privados y cuáles son esas prioridades programáticas. Es como poner tu discurso en números de la manera más objetiva posible. Para mí los números le dan mucha objetividad a las discusiones. No son infalibles, las interpretaciones siempre van a ser subjetivas, pero los números son números y todos debemos entender esa parte. Entonces, ves a los gobiernos celebrando estos presupuestos que cuadran en papel, se ven bellos. Entonces también los presentan como que el presupuesto de hoy fue determinado a través de una metodología nunca antes vista en la administración del gobierno de Puerto Rico. Y estos discursos que son hipérboles y a veces son sátiras de ellos mismos cuando se hablan, porque basta con comparar ese nuevo presupuesto creado con estas mejores prácticas nunca antes vistas en la historia del mundo, lo comparas con el presupuesto del año anterior o de una administración anterior y te das cuenta que esencialmente son iguales. Entonces tenemos que preguntarnos cuál fue el criterio, cuál fue esa grandiosa metodología. Entonces ponen a los gobernadores a decir los mismos estribillos y pues en alguna manera afectan o distraen de la discusión pública los temas verdaderamente importantes y distraen de poder establecer prioridades. Y eso yo creo que es claramente lo que estamos viendo con los terapistas de los niños de educación especial. Yo no creo que haya una persona en su sano juicio en Puerto Rico que entienda que a estos terapistas que le dan servicios directos a los niños de educación especial deban estar meses sin cobrar un centavo por los servicios que están rindiendo. Me pregunto cómo un presupuesto de 13,000 millones de pesos está configurado de una manera, o el Departamento de Educación lo configura de una manera tan particular que vulnera probablemente uno de sus principales proveedores de servicios. O sea, ¿a qué nivel de deterioro dejamos que llegue la administración pública en Puerto Rico cuando no identificamos de manera oportuna los riesgos de ejecución sobre las terapias a niños de educación especial? O sea, y esto no es un ataque. Mira, hay personas, ¿verdad?, que comulgan con la administración actual y eso se respeta. Ellos tal vez creen que esto es un ataque a esta administración. No, no es un ataque a esta administración. Yo no estoy atacando personas. Siento un compromiso genuino con la comunidad, con el Puerto Rico que me dio tanto a mí, me dio la oportunidad de mi vida, cumplir mi sueño de convertirme en secretario de Hacienda, aportar a la administración pública con mis defectos y virtudes, y ahora en esta etapa de mi vida, pues quiero devolverle expresando todo lo que vi también desde una madurez distinta, porque ahora estoy cerca de los 40 años, créanme, que soy una persona bien distinta al que fui a los 31 cuando me nombraron. Y yo no creo que sea justo exigirme que piense igual que hace 7 años atrás, 8 años atrás, porque probablemente usted que está viendo aquí no piensa igual.
Yo salí del Departamento de Hacienda, me enfrenté también a otros retos de marca mayor en el sector privado que de alguna manera construyen carácter y criterios distintos. Habiendo dicho eso, hay muchas cosas que yo haría exactamente igual y hay otras que no. Y recomendaría que en vez de estar defendiendo lo indefendible y tal vez pensando que hay un ánimo prevenido con todo lo que se está diciendo, busques lo sustantivo de lo que te voy a estar comunicando ahora y hagas una introspección. Si tú te sientes contento con eso, como que los terapistas estén meses sin cobrar, terapistas de niños de educación especial, o sea, tenemos el presupuesto más grande en la historia de Puerto Rico, lo celebramos como tal, construimos un presupuesto similar para este próximo año fiscal, un poco más grande todavía, y calcamos exactamente el mismo presupuesto al Departamento de Educación, que evidentemente dejó pillado a estos proveedores de un servicio tan importante a una comunidad bien vulnerable. ¿Alguien me puede decir cuántas comunidades más vulnerables pueden haber que un niño de educación especial? Es que probablemente sobran los dedos de las manos para tú enumerar comunidades más vulnerables que un niño de educación especial. Y eso es lo que estamos dejando pillados. Pues evidentemente hay una falta de prioridad en el proceso presupuestario. Yo le voy a pedir a la producción que enseñe esto, porque y póngale fake news. Tenemos un nicho en el Departamento de Educación. Tenemos un issue, evidentemente, y vamos a ver un poco más adelante qué dijo la Junta, que también la Junta se zapatea la responsabilidad de todo esto. Ellos son los que... aquí no se mueve un peso sin el referendo de la Junta y ellos tienen el arte de esquivar responsabilidades y de echar culpa, que es una cosa... Yo no había visto un organismo que cobrara tanto para esquivar su responsabilidad y echar culpas como la Junta de Supervisión Fiscal hace en el gobierno de Puerto Rico. Pero eso es otro tema. Estamos viendo que tenemos un nicho en el presupuesto del Departamento de Educación. Hacemos un anuncio. La Junta, tú hiciste el anuncio en conjunto con la gobernadora. Hay un comunicado de prensa celebrando el nuevo presupuesto y estás calcando exactamente el mismo presupuesto del año anterior. Pues, ¿qué va a ocurrir con los terapistas el próximo año? Ya habiendo dicho eso, el Departamento de Educación opera en una crisis no por falta de dinero, porque son billones de dólares, sino por falta de procesos y por falta de prioridad. Si uno de los planteamientos que trae la Junta, que recientemente aprobó unas reasignaciones presupuestarias, me pregunto, ya que tuviste que hacer reasignaciones presupuestarias en este presupuesto que está bajo consideración de la Cámara y del Senado de Puerto Rico, que celebraste, Junta, porque yo no vamos a dejar un poquito parqueado al Departamento de Educación, que lo vamos a tocar más adelante, Junta. No me digas que le diste copy-paste a ese presupuesto y lo enviaste para la Asamblea Legislativa. El presupuesto que tal cual como se configuró dejó pillado a los terapistas por 5 meses sin cobrar. No me digas que le diste copy-paste y que cuando hiciste la carta de reasignación presupuestaria la metiste en ChatGPT para responderle al Estado. Yo pensaría que por $60 millones, pues debería haber, ya que no bregas ni siquiera, o sea, ya el plan de ajuste del gobierno central se hizo, ¿verdad? Y el gobierno lo está implementando y está cumpliendo. Toda esa operación que hiciste para llegar a ese plan de ajuste ya no la tienes que hacer. Sigue con el mismo presupuesto, pues me imagino que ahora le prestas más atención a los otros temas, como el presupuesto de educación. Luego de 10 años aquí, no me digas que le diste copy-paste. ¿Y por qué digo esto? Porque, miren esta tabla. O sea, la diferencia entre un presupuesto y otro del Departamento de Educación
solo se distingue por una reducción de 18 millones dentro de 3.000 millones de dólares de presupuesto. No me digas que le diste copy-paste. No me digas que le diste copy-paste al presupuesto que dejó guindado a uno de los servicios de los sectores más vulnerables en Puerto Rico. ¿Cuál es el rigor? ¿Cuál es el rigor entre todo esto? Obviamente esto no exime el Departamento de Educación. O sea, si el Departamento de Educación no está para priorizar el pago a los terapistas que le ofrecen servicios a los niños de educación especial. Entonces, ¿para qué? ¿Cuál es la misión y visión de la gerencia actual del Departamento de Educación? Si no es eso, verdaderamente, ¿cuál es el objetivo principal si no es priorizar este tipo de servicios? Denota una falta de prioridad donde básicamente estamos siendo secuestrados y viene de antes, viene de mucho antes de esta administración y volvemos, esto no es un ataque a ninguno. Esto, a mí me da pena la gobernadora que la pone en esta posición. Me apena muchísimo que pongan a una comunicadora como la gobernadora de Puerto Rico, que evidentemente tuvo la capacidad de conectar con la gente, en una posición de verse en estado de indefensión ante una incapacidad de poder establecer prioridades. ¿Qué ocurre? Que los recursos no son ilimitados y que para establecer prioridades hay que cortar en otros lados, porque no hay 50.000 millones de presupuesto. Hay lo que hay. Y eso acarrea, reitero, y la parte triste es que ya yo sé cuál va a ser el destino final. Yo sé cuál va a ser y no va a ser de ahora, no va a ser en el próximo año ni 2. Probablemente tome más de una década. Pero el desvanecimiento de lo que estamos viendo de nuestras instituciones, en gran medida por establecer faltas de prioridades, va a acabar expulsando a los puertorriqueños de esta isla, en cuyo caso la base contributiva se va a achicar a una magnitud que irreconciliablemente van a tener que venir unos recortes al gasto público nunca antes vistos y se van a tener que implementar de una manera tardía, de una manera desorganizada, en medio de una crisis. Ya yo lo veo venir, y en la medida en que sigamos dejando desatendidos a nuestros niños, pues yo no veo un futuro que nos aliente, que digamos, tenemos esperanza, si lo estamos sacando de aquí. ¿Qué hizo la Junta ahora, ¿verdad? Para improvisar y filiar para atrás? Pues básicamente aprobó unas partidas presupuestarias para cubrir gastos recurrentes, y cuestiona el gobierno: mira, lo que me traíste no es recurrente, estás pidiendo utilizar sobrantes de años anteriores para cubrir estos gastos. Entonces es contradictorio, porque es el mismo equipo financiero que indicó que había una reducción al gasto de contratos en 900 millones de dólares. Gran parte de esa reducción en gastos vienen de fondos estatales. Miren la carta que le enviaron al Senado de Puerto Rico. Entonces, ¿por qué tenemos estos issues? Y también creo que hay un issue operacional. ¿Por qué digo esto? Porque supone cuando uno entra a un contrato con un proveedor de servicio, un contrato de gobierno, esto viene vinculado a una partida presupuestaria que tiene los fondos disponibles. Entonces, ¿cómo es que entramos en estas obligaciones que en estricta teoría procesal los fondos deben estar disponibles y después los dejamos desamparados y tenemos que ir a buscar otras partidas presupuestarias para cubrir con esto? Entonces, pues, acarrea una reflexión profunda. profunda, porque es el nombre de la gobernadora.
en este caso, que la dejan desamparada ante una cruel crisis de servicios. La Junta diagnostica bastante bien, son tremendos rayos X, pero participan del desvanecimiento de la administración pública y son unos responsables principales. Es la paradoja más grande y más cara que ha tenido el pueblo de Puerto Rico. Si les gustó este episodio, dale like, oprime la campanita, suscríbete al canal de Jugando Pelota Dura y nos vemos en la próxima. Dura Streaming, un canal con una oferta variada de contenido hecho para ti. Transmisiones en vivo y programas digitales sobre temas de actualidad, Política, economía, bienestar financiero, salud, seguridad y más. Todo para informarte, educarte y entretenerte. Desde un solo lugar. Dura Streaming por YouTube. Únete a la familia de Dura Streaming suscribiéndote a nuestro canal de YouTube y activando la campanita.